En este vídeo os vamos a enseñar el vástago cementado Lubinus de Link. Aparte de la caja del instrumental, también deberemos sacar el instrumental para colocar un tapón medular. Aquí tenemos el impactador de tapón de prueba y definitivo y las pruebas. En la caja encontraremos dos mangos para las raspas de derecha e izquierda, impactador del definitivo, mango para las fresas del cuello, las fresas, extractor del vástago, fresas para el fémur, cabezas de prueba metálicas para la raspa, cabezas de prueba de plástico para la prótesis definitiva y los cuellos de 126 de derecha e izquierda. Para empezar, aparte de la caja, deberemos sacar un escoplo iniciador y un impactador. Primeramente, empezaremos con el escoplo iniciador. Se martillea y a continuación pasaríamos las raspas. Hay de derecha e izquierda, en este caso son izquierda, L, y empezaremos por la de 0,1. Cogemos el mango, retiramos la gatilla hacia atrás, colocamos la fresa, la introducimos y se cerraría. Se puede impactar. Pasaríamos a la siguiente fresa, la 1. De la misma manera se coloca, se puede impactar. Se puede fresar el cuello con una de estas diferentes fresas que tenemos aquí. Puede ser a motor o se puede colocar a mano en este mango universal. Para hacer la prueba se cogería el cuello del lado que estamos haciendo, en este caso es la izquierdo, una L, se introduce el cuello y a continuación una de las cabezas metálicas de prueba. Se podría probar. Para retirar la raspa se usa el mismo mango y a continuación probaríamos nuestro tapón medular. Tenemos diferentes tamaños y su mango. En este caso es un número 3. Se coloca en el mango y se introduce. También se tiene una regla para poder medir la profundidad. Y el tapón definitivo se colocaría con el mismo mango. Este es un vástago Lubinus definitivo. Para colocarlo cogeremos su mango, lo introducimos. El mango tiene dos pequeñas muescas que hay que hacer coincidir con dos agujeros que tiene el cuello del vástago definitivo. Se aprieta y así estaría listo para impactar. Una vez fraguado el cemento, se podría hacer una prueba definitiva con estas cabezas de plástico de prueba. Se coloca y una vez decidido el tamaño adecuado, se podría colocar la cabeza definitiva con una reductora. Este es un Cotilo Lubinus también definitivo y así quedaría nuestro vástago Lubinus.